Estoy grabando en este computador y tengo que cortar el video. Bueno, la red hoy día, en realidad estaba ayer y hoy día estaba bastante malona aquí. No sé qué es lo que estará pasando, qué problemas habrá. Espero que esta sesión pueda grabarse de forma correcta. Voy a prender mi puntero de manera que ustedes puedan ver a qué estoy haciendo referencia en caso de apuntar a algo. Bien, continuando entonces con nuestra periplo por el tema de lenguajes, vamos a hablar de gramática, contexto libre y autómatas de pila, que en el fondo es el tema que nos queda pendiente. Vimos que los autómatas de pila eran capaces de reconocer lenguajes que no son regulares y por lo tanto realmente se gana algo al agregarle esa forma de memoria. Discutimos dos maneras alternativas de aceptar lenguaje, por pila vacía o por estado final. Estado final, digamos, la forma tradicional, llamémoslo así. Y vimos que, a diferencia de lo que ocurre con los autómatas finitos, en el caso de los autómatas de pila, los autómatas deterministas definitivamente son menos capaces de hacer cosas que los no deterministas, lo cual es lamentable. Pero bueno. Comenté al final de la clase pasada que los autómatas, o sea, las gramáticas son cómodas para describir cosas tales como, por ejemplo, lenguaje de programación, y también se usan, en el fondo, vienen de lo que es la gramática de lenguajes naturales como el castellano, el inglés, el griego. Pero una gramática no es precisamente muy cómoda de traducir a un programa de computador que nos entregue para una palabra la indicación de si la palabra pertenece o no al lenguaje generado por la gramática, y en realidad es lo que a nosotros nos interesa. En el caso de que pertenezca, nos entregue un árbol de derivación. Para eso, como vimos en el caso de los lenguajes regulares, son mucho más cómodos los autómatas. Entonces la pregunta es, entonces, ahora, ¿cuál es la relación entre la gramática de contexto libre y los autómatas de pila? Eso es lo que vamos ahora. Bien, primeramente vamos a partir con una gramática y a partir de la gramática vamos a construir un PDA que reconoce el lenguaje que esa gramática describe, esa gramática genera. La construcción que vamos a dar es un tanto complicada de justificar, digamos, de demostrar que realmente es correcta, pero tiene la virtud de que indica más o menos cómo podría uno hacerlo, y vamos a comentar un poco acerca de cómo por esa vía se puede llegar a una manera de hacer las cosas a mano. En realidad podríamos incluso, qué malvado soy, dar un ejemplo de programa, pero dejemos eso para otra clase. La idea formal entonces es construir un autómata que vaya construyendo una derivación de la palabra que tenemos entre manos. ¿Y qué es lo que significa ir construyendo la derivación y verificar de que realmente estamos haciendo lo que queremos hacer? Significa que si tenemos un terminal, verificamos que ese terminal venga en la entrada. Al principio de la entrada, obviamente, tenemos que ir consumiendo desde el principio de la entrada siempre. Nuestros autómatas trabajan de izquierda a derecha. Y si es que nos encontramos con que tengo entre las manos un no terminal, bueno, lo que tengo que hacer ese no terminal es expandirlo a alguna de las alternativas que ese no terminal tiene, hasta finalmente llegar a alguna cosa que, pensando en una derivación de extrema izquierda,
hasta llegar a alguna forma sentencial que comience con terminales y seguir con el proceso de ir consumiendo terminales que coinciden. Dada entonces la gramática, G, la idea del autómata que vamos a construir es que en la pila mantenga un sufijo, o sea, llamémoslo así, una cola de una forma sentencial de G, o sea, algo que se puede generar desde S, y una movida, si el tope de la pila es un no terminal, de aplicar una producción en la pila sin leer nada de la entrada, obviamente, y al no terminal que tenemos en el tope de la pila aplicarle unas producciones, o en caso de que el tope de la pila es un terminal, verificar que coincide con el terminal siguiente de la entrada, que básicamente significa decir, oiga, en la entrada viene un X, lo que tengo en el tope de la pila también es un X, así que perfecto, las dos cosas calzaron y las consumí. Para formalizar el cuento un poquitito más, supongamos que tenemos una gramática, vamos a construir un PDA que tiene un único estado, el Q sub 0, tiene como alfabeto de entrada, el sigma obviamente, como alfabeto de pila, sigma unión nu, o sea, el vocabulario de la gramática. Vamos a tener la pila terminales y no terminales. La función delta la vamos a escribir a continuación. El estado inicial es el estado Q sub 0. El símbolo de partida en nuestro stack inicial. Y como construimos un autómata para aceptar por pila vacía, el conjunto de estados es simplemente vacío. La función de transición, entonces, explicando básicamente lo que habíamos dicho antes, es que desde si en la entrada viene un símbolo terminal y ese símbolo terminal coincide con lo que hay en la pila, se consume. Lo borramos, lo leemos de la entrada y lo borramos de la pila. Si es que en la pila tenemos un no terminal, a mayúscula, aplicamos una producción, o sea, en la entrada no leemos nada y en la pila reemplazamos el no terminal por el lado derecho en reversa. Como la pila crece hacia la derecha y nosotros siempre estamos accediendo simplemente al último elemento de la pila, tenemos que ir dejando, digamos, en la punta de la pila el último símbolo. O sea, tenemos que poner el reverso del lado derecho en la pila. ¿Sí? Y con eso, obviamente, ese tipo de movidas son aplicables para todos los lados derechos de las producciones de A. Nótese que con esto incluso podemos manejar el caso de gramática de contexto libre, entre comillas, que tiene producciones con lados derechos vacíos. No hace ningún drama, digámoslo así, con el segundo tipo de producciones. Bajo esas condiciones, entonces, el lenguaje que la gramática genera es el lenguaje que ese autómata acepta por pila vacía. Lo que hacen el primer tipo de movida, estas de acá, es como ya les decía, verificar de que lo que tenemos en la punta, digamos, de lo que hemos generado hasta el momento, corresponde con lo que viene en la entrada. Lo que hace el segundo tipo de movidas es aplicar la producción del caso. ¿Sí? Como nosotros tenemos que considerar los símbolos de izquierda a derecha y el tope de la pila está a la derecha, almacenamos al revés ahí, como ya les había comentado antes. ¿Sí? Y un pequeño ejemplo, vamos a reusar nuestra gramática regalona, que es esta, la que genera, ¿cómo se llama? La que genera expresiones aritméticas. Y
aquí lo embarré, parece, voy a tener que corregir el... Consideremos esa palabra, A por paréntesis, A más A, cierre paréntesis, que sabemos, creo que habíamos construido una derivación para esta palabra antes en la gramática, pertenece al lenguaje generado por la gramática, y para claridad vamos a construir la pila de manera que crezca hacia la izquierda. O sea, básicamente estamos siempre mostrando el reverso de la pila, no el contenido de la pila. Vamos a tener un esquema en el que voy a mostrar qué es lo que me va quedando de la entrada. Vamos a ir consumiendo de la entrada, qué es lo que tenemos en cada momento en la pila. Y aquí voy a anotar cuáles son las operaciones que estamos haciendo, o sea, en términos de la gramática. Inicialmente partimos con todos nuestros datos de entrada en la entrada y en la pila tenemos simplemente nuestro símbolo de partida. La operación que vamos a efectuar es aplicar la producción EDA más DAT, ¿sí? Con lo cual cambiamos la pila de esta manera y la entrada como esta operación, si ustedes se fijan, cómo definimos las producciones para o sea, los movidas para nuestro automata no lee nada de la entrada, no ha pasado nada todavía. Con el T aplicamos T por F. Nuevamente es una producción, la entrada no cambia, pero sí cambia la pila. Me queda T por F ahora en la pila. Ahora aplicamos la producción T da F. Nuevamente, como no es aplicar una producción, la entrada no cambia. Y quedamos en esa situación. Enseguida aplicamos la producción F da A, que nuevamente como una producción no cambia la entrada, pero sí cambia la pila. Y quedamos con A por asterisco F en la pila. Y ahora comenzamos a usar los segundos tipos los primeros tipos de producciones, perdón, que básicamente van verificando de que lo que hemos generado hasta el momento, en términos de terminales, coincide con lo que viene en la entrada. O sea, verificamos de que el A corresponde con el A. Vemos que a continuación tenemos asterisco y asterisco, verifica también. Y terminamos entonces por el momento con paréntesis A más A, cierre paréntesis y un F en la pila. Lo que tenemos que hacer acá, claramente, y nosotros somos brujos y por lo tanto podemos adivinar esta clase de cosas, es aplicar la producción F da con E entre paréntesis. Y quedamos entonces en la situación en que en la entrada me queda A más A entre paréntesis, en la pila me queda E entre paréntesis. Verificamos el paréntesis y me queda A más A cierre paréntesis y E cierre paréntesis en la pila. Y ahí nuestro brujismo nos dice que lo que debemos hacer es aplicar la producción E da E más T y continuamos. Tenemos entonces A más A, E más T y es el resultado de lo anterior y la operación ahora es, bueno, más o menos E da T, T da F, F da A y podemos volver a comenzar a verificar datos de la entrada, el A y el más. Ahora tenemos una A y tenemos un no terminal en el tope de la pila. Los únicos tipos de movida posibles son los de segundo tipo. Y como antes, vamos T da F, F da A, y quedamos con A cierre paréntesis y A cierre paréntesis. Y dos, verificar que las cosas coinciden, nos llevan a aceptar. Si ustedes toman las operaciones que hemos estado haciendo acá, particularmente las producciones que se van aplicando, está claro que lo que estamos realmente haciendo es construir una derivación de extrema izquierda de la palabra. Y bueno, teniendo
derivación de extrema izquierda, en el fondo tenemos también el árbol de derivación. Así que son equivalentes, o sea, realmente estamos haciendo la pega aquí. ¿Se entiende lo que está pasando acá? Supongo que si nadie se opone, quiere decir que está todo ok. Ok, así que me deja notar el chat ahora. Algunos comentarios. Como ya lo dijimos, lo que nuestra construcción hace es trazar una derivación de extrema izquierda. Hay otras técnicas para construir, ¿cómo se llama? Para construir PDA que aceptan el lenguaje generado por la gramática, pero este, para mi gusto, es bastante transparente en su construcción. ¿Qué le pasa a esta cuestión ahora? El problema que tenemos es que si ustedes se fijan, por ejemplo, en varias situaciones por ahí, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, aquí, si es que nosotros nos fijamos en lo que viene a continuación y aplicando nuestros poderes de adivinación de qué es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen correctamente, nos damos cuenta de que acá lo que tenemos que hacer es E finalmente llevarlo a A para poder completar esta E más T que tenemos acá, ¿cierto? El problema es que para E hay varias producciones. Tenemos la producción E da T y tenemos la producción E da E más T. Y no hay nada si es que nosotros nos restringimos a mirar el, el primer símbolo de la entrada, por ejemplo, o simplemente no mirar nada, que es lo que oficialmente hace un PDA. No hay nada que nos diga cuál de las dos es la correcta. O sea, nuestro PDA es no determinista y no se ve muy claro cómo podríamos evitarnos ese lío. Que un PDA no determinista en principio significa que tenemos que ir y revisar todas las posibilidades que hay. Y eso no es muy agradable que digamos. Bueno, completamos esta cosa acá. Profe, Sí, dígame. yo no entendí algo, ¿verdad? Pero no sé si era porque yo me perdí o no. Es que más que nada es las operaciones, como que eso no me calza en mi mente todavía cómo son esas operaciones. Bueno, si tengo esa entrada y esa pila, ¿por qué esa operación? Ese es precisamente el punto. O sea, tenemos varias opciones acá. En la pila en este momento tenemos en el tope de la pila un no terminal. Si tú te fijas la definición del PDA que nosotros dimos, dijimos que en este caso podemos aplicar cualquiera de las producciones para ese no terminal. O sea, aquí estamos eligiendo la producción E da T. ¿Por qué? Porque yo soy brujo y sé que esa es la correcta. ¿Sí? Está claro que si nosotros aquí en esta situación aplicáramos la producción E da E más T, en algún momento vamos a terminar con que, oye, tengo un más aquí que no sé qué hacer con él. O sea, esa cosa nos va a llevar a un camino sin salida. Insisto, nuestro PDA que nosotros construimos, salvo situaciones muy raras, digamos, va a ser un PDA no determinista. ¿Y qué operación elegir? Por el momento lo estoy haciendo bruscamente para que la cosa funcione. Hay otras opciones que no me van a llevar al éxito de aceptar simplemente. No sé si Mm, eso no la convencí mucho. ya. O sea, entiendo lo que usted va y entiendo lo que quiere decir Sante, que, claro, por eso digo, no sé si me perdí, en qué momento metemos en qué relación tienen las operaciones con el tema del PDA.
A ver, creo que no lo entendí, no lo escuché bien la Ah, ya. pregunta. Es que ya yo entiendo la entrada y entiendo la pila, o sea, entiendo esas dos como columnas o no sé cómo decirle, Estamos entiendo hablando de como, cuál de las movidas del PDA efectuar. Las movidas que tenemos son dos tipos de movidas. Si es que en la pila viene un terminal, verificar que coincide con el terminal que estamos leyendo en la entrada. Es el primer tipo de movida, ¿sí? ujú, Esa es una operación. Y la otra operación es si es que en el tope de la pila hay un... tengo que... Siempre se me olvida esta cuestioncita. Si es que en el tope de la pila tengo un no terminal, aplicar una producción para ese no terminal. Generalmente es para un no terminal, salvo gramáticas muy raras, digamos. Vamos a tener varias producciones posibles, ¿cierto? Y entre esas voy a tener que elegir la correcta, o sea, el tema es no determinista. ¿Se entiende un poco mejor ahí? ya sí, con eso sí. Pero ya, entonces posteriormente, cuando tiene, ahí está, por ejemplo, en el primer paso, tiene, Ujú. ya, recibe de entrada, bueno, lo que está ahí, y la pila tiene una E. El E es el Entonces, símbolo partido simplemente, ¿cierto? Que es ajá, nuestro stack inicial para el autómata como lo habíamos definido. Ahora, lo que tengo en el tope de la pila en este instante es un no terminal. Por claro. lo tanto, ninguna de las primeras, el primer tipo de movida simplemente no es aplicable, ¿cierto? Ujú. Tengo que aplicar alguna movida al segundo tipo. ¿Y cuáles son las movidas que tengo? Eh, ugh, Hacer como una producción. es una de estas dos producciones, o sea, tengo Ajá. E en el tope del stack y tengo que elegir entre estas dos. ¿Aplico esta o aplico esta? Mm, ya, y usted ¿Sí? dijo, como por magia, le dije la Por segunda. magia, como nosotros somos no deterministas, elegimos aplicar esa. ¿Por qué? Porque yo sé que esa es la que lleva al éxito finalmente. ¿Sí? Ya, perfecto. Y claro, y Sí. después, Y después, mm, el paso siguiente, con lo que tengo que esta operación de acá me reemplaza el E, este, que es ese de ahí, por T. Y termino entonces con solamente T en la pila. Y volvemos a la misma situación de antes. Tengo un no terminal en la pila, por lo tanto tengo que aplicar una producción. ¿Cuál? Nuevamente para el T tengo dos producciones, T da F y T da F, T da T por F, ¿cierto? claro. Brujerilmente, tú te das cuenta de que en la entrada viene algo, asterisco, algo, y por lo tanto está claro de que la opción correcta en este momento, y ahí está la parte de la brujería, ¿cierto? Es que tendríamos que aplicar esa producción para armar algo como lo que tenemos en la entrada, ¿sí? Ujú. Pero eso es brujería, porque en realidad, si tú te fijas en nuestra definición de qué es lo que es de qué es lo que es un PDA, digamos, simplemente no tiene idea de qué es lo que viene, o sea, al menos todavía sabe todo lo que viene a continuación, o sea, está tirándose un carril con una de las dos alternativas. En este caso, yo sé que el carril correcto es ese, ¿sí? Bueno, y que eso que nos deja que en la pila ahora tenemos T por F, ¿sí? Y estoy diciendo que la pila la estoy haciendo crecer hacia allá para no estar mostrando cosas al revés y quedar en la media ensalada mental. El tope de la pila es T y el tope de la pila es un terminal o no terminal. Nuevamente tengo que aplicar una producción. ¿Cuál? Nuestros, nuestras antenitas de vinil nos dicen que la producción correcta es T por F y termino con F por F en la pila ahora. ¿Me sigue? Sí, lo estoy siguiendo. Ahora sí entendió qué es lo que está pasando aquí. Sí, ya, pero en el caso de que ya hasta el momento todo el rato hemos tenido no terminales en la pila. Bueno, Ya, el caso siguiente siguiente, paso es ese y ahora sí que estamos en condiciones de aplicar producciones del primer tipo. Lo que tengo en el tope de la pila en este momento es una A
y lo que viene en la entrada es una A. Y básicamente lo que estoy haciendo ahora es decir, oiga, consuma esta A y consuma esta A. O sea, verifico que coinciden y me queda entonces en la entrada, como me comí la A, me queda esto y en la pila me está quedando asterisco F. Nuevamente tengo terminales, un terminal en el tope de la pila, verifico que coincida con lo que viene en la entrada y me queda eso en la entrada. ¿Sí? Ahora, en este momento, nuevamente, tengo en el tope de la pila un no terminal y voy a tener que empezar a trabajar de nuevo las producciones. Ya, profe, entonces el asterisco se trata como un no terminal. El asterisco aquí es un terminal cualquiera, no es O sea, un terminal. un Eso. terminal cualquiera, no es un símbolo. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, No ya. es asterisco al estilo expresiones regulares. Ya, ya se entendió. Tal vez te vamos a usar un símbolo distinto, pero es que asterisco es el símbolo que generalmente usan los lenguajes de programación para indicar multiplicaciones. Sí, un poco de ahí de donde viene la gramática de esto. Ya. Debemos ir Pero se entiende. a retar al señor Klein por estar poniendo el asterisco a las cosas y echando a perder la anotación. Pero bueno, se entiende ahora qué es lo que está pasando aquí en general, ¿cierto? Sí, ahora sí, gracias, profe. Gracias a usted. ¿Alguien más que esté con confusiones que no se han resuelto? O si abro el chat no hay nada nuevo, así que sigamos. Bueno, y eso completa finalmente nuestro procesamiento de esa simple palabra de allí. Y como les decía, si ustedes leen las producciones que se van aplicando, se dan cuenta de que lo que estamos haciendo es exactamente repetir los pasos de la derivación de extrema izquierda que en algún momento describimos para esta palabra en algún ejemplo anterior. Teniendo la derivación de extrema izquierda, obviamente, o en paralelo construirla, podríamos ir construyendo el árbol de derivación, que es lo que realmente nos interesa. En este caso, como vimos acá, la gramática nos fuerza a construir un autómata que es no determinista y no se ve muy claro cómo podríamos hacer que el cuento sea determinista. En realidad, para esa gramática en particular es imposible hacerlo. Así que nosotros ponemos condiciones bastante restrictivas sobre las gramáticas y hacemos un poquitito de trampa en el sentido de no simplemente tener que tomar las decisiones a ciegas, sino que en el fondo mirar el siguiente símbolo que viene y en base a eso tomar nuestras decisiones. Se pueden inventar gramáticas que la estrategia anterior sí lleva a un PDA que es determinista. En términos formales, a esa gramática se le llama gramáticas LL1 o LLK más en general, aunque en las que se usan en la práctica son LL1. La gracia de eso es que las restricciones que hay que poner a la gramática para poder construir un PDA determinista de esa manera son básicamente de que usted mirando el primer símbolo de lo que viene a continuación puede saber exactamente o tener una idea clara de qué es lo que viene a continuación, que en realidad es bastante, coincide bastante con lo que sería deseable en una gramática de un lenguaje de programación, por ejemplo. Si nosotros miramos una construcción, por ejemplo, en C,
y esa construcción en C comienza con la palabra if. Sabemos qué es lo que viene a continuación. Definitivamente lo que viene a continuación es un if y no es un ciclo. Es viene alguna clase de pregunta. Digamos, ¿sí? O sea, en ese sentido, las gramáticas LL1 son bastante naturales para cosas como lenguajes de programación y además, por suerte para nosotros, en realidad por suerte para la gente que comenzó a tontear con compiladores para esa clase de cosas, resulta que eso lleva en forma bastante natural a escribir un programa que se llaman reconocedor de descenso, por descenso recursivo, que se puede escribir en forma bastante mecánica, partiendo de la gramática sin complicarse demasiado la existencia. Y por lo tanto, esa clase de gramáticas, con algunos cachirulos extra, digamos, son bastante populares para manejar gramáticas de, de lenguaje de programación. Bueno, en realidad, esos comentarios de... Hay otras técnicas que trabajan con gramáticas bastante más extensas, digamos, un grupo bastante más grande de gramáticas que permiten también construir, si es que la gramática lo admite, un PDA determinista, pero esas técnicas requieren uso de herramientas especiales y también son bastante populares porque de esa manera el, la persona que quiere construir un compilador, por ejemplo, no tiene que calentarse la cabeza peleando con la gramática, sino que le deja esa pega una herramienta. ¿Sí? Toda esa clase de temas en realidad son temas para otra clase de ramos, más orientado a lo que es trabajar directamente con compiladores y cosas afines. Así que lamentablemente no nos podemos meter en esos detalles acá. Ya, y lo que nos queda entonces por completar es que gramática, contexto libre y PDA son equivalentes en cuanto a su capacidad expresiva, digamos, de generar o reconocer lenguaje. Nos falta, dado un PDA, construir una gramática para el lenguaje que el PDA acepta. Nuevamente, este es un paso que nadie usa en la práctica. Es un paso que tiene interés teórico para asegurarse de que realmente las dos cosas son equivalentes y poder dormir tranquilos, no para usarlo en la práctica, por suerte. Porque como vamos a ver, la técnica de construcción de gramáticas que resulta de lo que tenemos acá, termina con una gramática de tamaño realmente espeluznante. Nuevamente, igual como en el caso de que yo les advertí que por ningún motivo les iba a dar un ejemplo concreto de cómo transformar una expresión regular, perdón, un DFA en una expresión regular, no me pidan acá que les muestre cómo eh, el PDA se transforma en una gramática de contexto libre porque el resultado simplemente es demasiado gigantesco. Entiendan, sí, por favor, cómo funcionan los distintos pasos de lo que estamos haciendo. La idea es que queremos construir una gramática cuyos no terminales generan palabras que hagan que el PDA, que estamos suponiendo un PDA que acepta por pila vacía, consigna un símbolo particular de la pila. ¿Sí? Si en algún momento la pila del PDA termina en el tope el símbolo A mayúscula,
Si es que el PDA finalmente termina aceptando, lo que significa que termina con la pila vacía, en algún momento la pila va a tener que ser exactamente un símbolo más corto, por primera vez, ¿sí? O sea, si es que tenemos en este momento en la pila 101 símbolos, y el último símbolo en el tope de la pila es una A, se podrá dar 37 vueltas de carnero en el aire, y finalmente va a terminar en algún momento por primera vez con una pila de largo 100. O sea, podemos considerar que todas esas movidas que hizo entre medio, lo que tuvieron como efecto fue eliminar ese A mayúscula de la pila. Está claro, si ustedes se recuerdan cómo funcionan los PDA, que los símbolos que pueden haber por debajo, o sea, los primeros 100 símbolos en la situación que yo estaba discutiendo en la pila, no pueden tener ninguna clase de efecto sobre lo que está ocurriendo. O sea, lo único que está pasando acá es que eh, estamos eliminando A del tope de la pila, ¿sí? Lo que haya debajo no incide porque jamás podemos tener siquiera la posibilidad de mirarlo, ¿sí? Una complicación de este plan que tenemos así de ir armando cosas que vayan, que ayuden, que se consuman el A de la pila, que nos lleva a decir, oiga, vamos a tener una producción que dice, siguiendo un poco la misma idea que teníamos antes de nuestro autómata, de nuestro autómata que iba haciendo la tarea, digamos, de aceptar la, la palabra generada por la gramática, pero un poco la misma idea, no terminal A, o sea, símbolo A mayúscula en la pila, genera alguna cosa que finalmente haga que eso desaparezca de ahí, ¿sí? En el fondo, en ese sentido, lo que estamos haciendo acá es un poco un espejo de lo que estábamos haciendo antes. Claro que si ustedes revisan nuestra construcción del PDA que teníamos una simplificación enorme ahí. En realidad, nuestro PDA que construimos tenía un único estado. El problema es que aquí tenemos que hacer calzar los estados correspondientes. O sea, partimos en un estado, tenemos una A mayúscula en el tope de la pila, hacemos una montonera de movidas, el A mayúscula desapareció de la pila y terminamos en otro estado distinto. Y tenemos que lograr que esas cosas calcen, ¿sí? El problema ese, obviamente, es un problema bastante serio, pero tenemos la solución que es útil para toda la gente que le gusta la teoría y no se complica con la práctica. Es simplemente, bueno, si es que tenemos una montonera de posibles opciones, póngalas todas. Resulta que nuestra gramática va a terminar siendo un adefesio gigantesco que además tiene cantidades industriales de producciones y símbolos perfectamente inútiles, pero a quién le importa, ¿sí? Mientras haga lo que queremos que haga, estamos bien. Estamos hablando de teoría. Haga las cosas fáciles, no se complique la existencia haciendo que las cosas funcionen bien. Bueno, entonces, vamos a suponer que nos dan un autómata de pila, como es tradicional, que acepta por pila vacía, y lo que vamos a hacer va a ser construir una gramática con texto libre, G, tal que el lenguaje que la gramática genera es el lenguaje que M acepta por pila vacía. Como nodos terminales, vamos a usar el tradicional símbolo partida S y un conjunto, el conjunto de todos los objetos que tienen la forma siguiente, que aquí estamos suponiendo que
todo esto de acá es un símbolo, simplemente lo estamos anotando de esta manera para que nosotros entendamos qué diálogo que estamos, de qué es lo que estamos hablando. Todos esos objetos son básicamente un estado del PDA, un símbolo y otro estado del PDA. ¿Sí? O sea, símbolos de la pila. ¿Sí? La idea que queremos hacer es que si uno de esos objetos en 0 más pasos deriva la palabra alfa, entonces donde alfa en el fondo es, son solamente terminales, entonces M, partiendo del estado P, este P de acá, consumiendo alfa de la entrada, elimina A del tope de la pila y queda en el estado Q. ¿Sí? Que en realidad podríamos escribirlo en términos de nuestra relación de transición. Formalmente, suponiendo que, para no complicarnos la existencia, como siempre lo estamos haciendo cuando hablamos de descripción instantánea, lo que estamos diciendo es que la descripción instantánea de M, estando en el estado P, a punto de consumir alfa, y con A en la pila, en 0 más pasos llega a la situación de que consumió todo alfa, está en el estado Q y en la pila quedó vacía. ¿Sí? Entonces lo que queremos en el fondo es lograr esto, lo que estamos diciendo de arriba. Una movida de M del estado P, leyendo X de la entrada, donde X puede ser vacío o puede ser un símbolo, y A de la pila, que va al estado Q y reemplaza el A por alfa. O sea, básicamente es asumir el compromiso de ahora desde alfa, perdón, desde el estado Q, consumir alfa de la pila. Si es que resulta que alfa es vacío, genial, hicimos la pega. Si es que alfa es una sarta de cabeza de pescado, bueno, vamos a tener que procesar esa sarta de cabeza de pescado, partiendo ahora desde el estado Q. Y si alfa es epsilon, como digo, en realidad estamos listos. Si alfa no es epsilon, quiere decir que vamos a tener que deshacernos de posiblemente varios símbolos, y eso significa pasar entre medio por estados que no tenemos la menor idea. La solución sucia es simplemente decir, oiga, si no tengo idea cuáles son las posibilidades que hay, cuáles son las cosas que pueden darse entre medio, bueno, póngale todo. Salida fácil, siempre funciona, para nada elegante, pero funciona, y eso es lo que importa. Y entonces nos resultan varios casos a considerar al construir las producciones para G. Si tenemos una movida de la forma P desde el estado P, leyendo X de la entrada, como digo, X puede ser vacío, puede ser un terminal, y A
es algún símbolo de la pila, me lleva a ir al estado Q y me quedan A1, A2 hasta sub n, y agregar a la pila. Bueno, eso significa que desde el estado P, consumiendo A de la pila y terminando en el estado Q sub n, tengo que tener entonces, generar para ser leído de la entrada, este es un terminal o nada, el X, este X de acá, parto el procesamiento de ahora A1, A2, ahí hay un punto donde es en la coma, hasta sub n, tengo que consumir ahora A1, A2 hasta sub n de la pila. El A sub n, el A sub 1, estoy suponiendo que aquí me acabo de dar cuenta que estoy suponiendo implícitamente que la pila crece hacia la izquierda. ¿Sí? Disculpen, eso hay que anotarlo. ¿A qué se refiere? ¿Con qué crece a la izquierda? Estoy ¿Cómo se consumiendo llama? la pila desde, primeramente estoy consumiendo la sub 1, después de la sub 2, después de la sub n. En realidad, si tú te fijas, nuestra idea de que la pila es una palabra, estamos accediendo siempre al último símbolo. En realidad esto debería estar al revés. Ya. De AN hacia A sub 1. Claro, pero en realidad eso es lo único que hace enredar las cosas. Así que vamos a suponer que estamos mostrando la pila creciendo hacia la izquierda, no hacia la derecha. ¿Sí? Y eso Ya. se me olvidó, digamos, clarificarlo en la presentación. Estaba dando por hecho. Estoy medio... Ya, no importa. Entonces, esto de aquí básicamente dice, oiga, para consumir el A, dando como primer paso esto de aquí, estoy adquiriendo el compromiso de consumir A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, ¿cierto? El A sub 1 lo parto consumiendo a partir del estado Q, en el que terminé después de hacer esta movida. Después del estado sub 1 terminaré en algún estado Q sub 1, no tengo idea cuál es. Desde el estado Q sub 1 tengo que ahora consumir A sub 2, terminaré en un estado Q sub 2, hasta finalmente terminar en un estado Q sub n menos 1, en el cual consumiendo A sub n, finalmente consumo Q sub n. ¿Sí? Y eso significa que básicamente voy a tener que agregar esta producción de acá a la gramática que estoy armando. El problema que tengo, como decía, era que sé cuánto es P, viene dado acá, sé cuánto es X, viene dado ahí arriba, sé que lo que es A, sé que lo que es Q, pero las restantes sartas de estados que tengo aquí no tengo la menor idea de cuáles son. Solución sucia es simplemente poner producciones con todas las combinaciones posibles de estados que pudieran resultar ahí. Y ahí es donde la gramática se hace enorme, ¿sí? Si tenemos simplemente una producción, o sea, tenemos una movida en la cual del estado P, consumiendo X, y A en la pila, vamos al estado Q y tenemos epsilon y realmente cumplimos lo que estamos queriendo hacer, que es consumir el A de una sola vez. Nos toca entonces, siguiendo la misma idea de ahí arriba, agregar esta producción a la gramática. Estamos partiendo de A en la pila, consumimos X en la entrada. En realidad esto debería ser X aquí. No sé pintar. Eso está malo. Debe ser
un X. ¿Sí? Y con eso tenemos cubierta la cosa. Y en el caso particular de que el X sea epsilon, bueno, da una producción con epsilon. ¿Sí? Eso que me dio el trabajo de revisar la presentación, siempre se me queda alguna pifia entre medio, pero bueno, volvamos a nuestro... Tenemos eso entonces, ¿sí? Como decíamos, acá los Q sub i son estados cualquiera, eso de ahí en el fondo no es más que un resumen de una colección posible, probablemente gigantesca de estados. Creo que borrar esa cosa. Está claro que en lo formal, la gramática que resulta no siempre es de contexto libre. Va a contener probablemente producciones nulas, pero ya habíamos visto cómo podemos deshacernos de esa clase de problemas, ¿sí? Y llevarlo realmente a una gramática de contexto libre. Bueno, hasta entonces, tonto. ¿Qué le pasó a esta cosa? Bien, entonces, lo que vimos nosotros hoy día, nos quedan unos 10 minutos, así que estamos. Lo que hicimos fue demostrar que los PDA y la gramática de contexto libre terminan describiendo exactamente el mismo conjunto de lenguaje, con la salvedad obviamente, y nuevamente igual que en el caso de lenguajes regulares y lenguajes y gramáticas regulares, que la gramática de contexto libre formalmente no pueden incluir no pueden generar la palabra vacía, en cambio es perfectamente posible construir un PDA que acepte la palabra vacía. Así que salvo ese pequeño detalle, digamos, más bien cosmético, escriben el mismo conjunto de lenguaje, o sea, realmente son equivalentes. Y lo que hemos hecho entonces es el siguiente paso de la jerarquía de Chomsky. Tenemos que las gramáticas corresponden a un conjunto, a un tipo de autómata especial, ¿sí? Y son coincidentes en ese sentido. Vimos además, y para cerrar un poco el tema anterior, digamos, que lenguajes regulares y lenguajes de contexto libre, hay lenguajes que son de contexto libre que no son regulares. Todos los regulares son de contexto libre por definición, digamos, pero al revés no. O sea, realmente el paso de la jerarquía ese tenía sentido. Eso también fue algo que habíamos discutido. Desde el punto de vista práctico, y aquí no estamos hablando de la teoría, pero la práctica es otro estudio bastante fascinante. Lo que nos interesa es, dada una gramática, posiblemente podemos imponer ciertas restricciones sobre la gramática de manera de obtener un PDA determinista que es relativamente sencillo de simular mediante un programa. Es importante a la hora de construir programas que procesen lenguajes que no sean triviales, o sea, cosas tales como, por ejemplo, el intérprete de Python o un compilador de C. Pero no solamente para tareas grandes, digámoslo así, como son un compilador para un lenguaje completo, sino que también si es que ustedes tienen algún programa en el cual
los datos de entrada son relativamente, tienen alguna descripción bastante más compleja que simplemente decir viene esto, después de esto, después de esto. Armar lo que se llama pequeños lenguajes o simplemente lenguaje para configuración de alguna cosa que no sea demasiado trivial, ¿sí? Para eso hay herramientas que automatizan en gran parte esa clase de tareas. O sea, para esa clase de tareas es útil conocer un poco de la teoría de las herramientas del caso, que no nos vamos a meter nosotros acá en eso. Ya. Bien, eso es lo que les quería mostrar hoy día. ¿Qué puso esa cosa tan así? No, se me escapa simplemente. Temas que vienen a continuación. Vamos a discutir someramente una de las aplicaciones importantes de lo que es esta clase de cosas. Antes de entrar a las aplicaciones concretas, vamos a explorar un poco propiedades de los lenguajes de contexto libre. Ese va a ser nuestro tema siguiente. Ya tenemos, como habíamos dicho antes, un lema de bombeo y vamos a explorar un poquitito de propiedades de clausura. Una de las cosas un tanto sorprendentes respecto de los lenguajes de contexto libre es que no son cerrados con respecto a complemento ni con respecto a intersección, pero eso es tema para nuestra próxima clase. Bien, quedamos hasta acá por hoy día. Les recuerdo a los valientes que se aparecieron hoy día, se agradece su asistencia, que este fin de semana tenemos elecciones, por favor consideren con cuidado sus opciones y vayan a votar. Las decisiones que se van a tomar este fin de semana son, ¿cómo se llama? Van a ser relevantes, van a ser muy importantes para el resto de, para el funcionamiento de este país en los próximos años, los próximos muchos años en realidad. Cuídense mucho y nos vemos Profe, entonces el próximo día martes. Sí, dígame. profe, consulta, ¿el certamen está fijado ya o Ah, todavía no está fijado? yo pregunté la fecha del certamen, me parece que es el 29 o 30 de mayo, o sea, fines de este Ujú, mes. sí. Nadie se opuso, así que quedamos en esa fecha, pero creo que no la he publicado en el calendario. Eso tengo que hacer. Mm, Gracias por recordarme. mm, ya, consulta, la materia será hasta la Más o clase menos de una hoy semana porque antes. ya, es que la semana antes, esta es la semana anterior, No pueden ser por eso, así, po. ¿es verdad? Pucha, ya. No, sí, esa es la idea. O sea, sería hasta lo que vimos esta semana, que en realidad coincide bastante bien con lo que tenía planificado como material certamen. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario o algo? No, o sea, no va a haber como, no sé si la clase, o sea, esa misma semana va a haber como una O clase de sea, resumen o tenemos, ejercicio. tenemos clases la semana antes del certamen, ¿cierto? Sí, el 25 y el 27. Por eso. Como yo les anuncié a principio del semestre, la última clase antes del certamen queda reservada para consultas de parte de ustedes y eso.
No es que vaya a hacer alguna clase de repaso ni nada por el estilo, sino que simplemente vamos a dedicar esa clase a, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, por favor tráigala en formato de una presentación o algo, de manera de poder mostrárselo al resto del mundo y poder discutirla de forma más o menos razonable, mediante este método bastante limitado de interacción que tenemos ahora. Eso, no es que yo vaya a presentar algo, si es que nadie tiene ninguna pregunta, la clase dura 5 minutos, ¿correcto? Ya, perfecto. Eso, quedamos hasta acá por hoy día entonces, ha sido un placer echarles a perder la mañana y nos vemos el próximo, bueno, no nos vemos nada el próximo, tiene una semana de vacaciones, ¿verdad? Se me había olvidado ese detallítico, detalle. Bien, espero que disfruten sus vacaciones, su respiro y nos veremos a la vuelta de todos este cuento. Pásenlo bien, Ya, cabrón. profe. Que esté muy Cuídense. Chao, bien. chao. Gracias. Chao, profe, Chao, que lo lleven. chao.